Empezamos entonces analizando este pasaje bíblico, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Ya hablamos algo acerca de él la semana pasada. Estuvimos estudiando acerca de qué significa ser cabeza, ¿sí? De cómo en otros lugares buscan minimizar esto. Y bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Si es para todos, solo es para algunos. Y bueno, pues ya hablamos de que Cristo es cabeza de todos, pero finalmente este pasaje lo que busca establecer no es quién es cabeza de quién, sino que hay un orden. Que hay un orden y que hay papeles distintos para cada uno, ¿sí? Dios nos ha dado un papel para llevar a cabo a los varones y le ha dejado un papel a las mujeres también, ¿sí? Y cada quien debe hacerse responsable del papel que le ha sido dado, ¿sí? Y esto es en cuanto a las cuestiones como iglesia, como cristianos. Bueno, estuvimos hablando de 1 Corintios 11:3 entonces. Y bueno, pues sí leímos acerca de esto, los pasajes que vimos acerca de cómo el hombre puede ejercer autoridad. Dijimos que esto mayormente o nos podemos identificar sobre todo en el matrimonio, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de autoridad y cómo puede ser ejercida, hablamos acerca de eh, que debe ser ejercida en la responsabilidad que uno debe tener como varón, la responsabilidad que uno tiene sobre su casa, ¿verdad? Uno se hace responsable. Leímos por ahí este pasaje del Génesis, cuando habiendo pecado delante de Dios, Dios no manda llamar a los dos, ni manda llamar a Eva, que fue la primera en pecar. Manda llamar al hombre, al varón, porque él es responsable delante de Dios, él tiene una responsabilidad. Y lo que sucedió, sucedió bajo su cuidado. Hablamos de que la autoridad también es ejercida en, en el cuidado que debe tener el esposo de su esposa, ¿sí? Debe cuidarla, debe protegerla, debe ver por ella. Hablamos de que también la autoridad está en la dirección, que se nos habla de Josué diciendo, si quieren servir a esos dioses, síganlos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y decíamos, bueno, cuando Josué le preguntó a su casa a quién querían servir, no les preguntó porque él tiene autoridad sobre su casa. En cuanto a las cosas de Dios, él tiene autoridad y él toma esa decisión para su casa. No tiene que preguntarles. Porque finalmente está haciendo algo en su beneficio, en beneficio de su hogar. Y también hablamos acerca del liderazgo que debe existir en el varón, ¿sí? Como en el matrimonio puede existir también esto, dado que él debe esforzarse, él debe estar firme en las cosas que él cree, debe estar velando también por su familia y debe tomar decisiones al respecto. Bueno, pero este pasaje de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, nos está hablando del varón con su esposa, o nos está hablando de el varón con la mujer en general. ¿Con quién debe tener autoridad el varón? ¿Solamente con su esposa o también con otras mujeres dentro de la congregación? Dentro de la congregación son de las mujeres. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber nosotros eso? Porque el contexto de 1 Corintios, Pablo está hablando precisamente de un orden. Primero está hablando de una especie de desorden y luego ya da el señalamiento para el orden dentro de la congregación. Como iglesia le está diciendo cómo Dios quiere las cosas. Ok. ¿Mana Gloria? Porque bien claro dice el contexto de que el varón es cabeza de la mujer. Ajá. La mujer en general, la mujer en la congregación, de la mujer en la iglesia, donde hay un varón, tenemos respeto por el varón. Bueno, nosotros nos vamos a investigar un poquito más, ¿verdad? Como le hicimos la semana pasada para encontrar cuál era lo correcto entre lo que decía la traducción lenguaje actual y lo que decía la Reina Valera. Pues dijimos, hay que irnos al griego, hay que irnos al original. ¿Qué dice el original? ¿Nos habla de autoridad o nos habla de origen? Y vimos que el texto original nos habla de autoridad, 100%. Y cuando vemos esto, bueno, podemos ir a algunos léxicos, ¿verdad? Griegos para saber, pero la verdad es que nos vamos a atorar un poco con eso, porque cuando vamos en la escritura, por ejemplo, el diccionario de Swanson, cuando vamos a esta palabra griega, gune, o guné,
La define como mujer, un adulto del sexo femenino o esposa. ¿Sí? Puede significar las dos cosas. Puedes estar hablando de una mujer en general o puedes estar hablando de una esposa. ¿Sí? Por ejemplo, el diccionario de Thayer nos dice ahí, una mujer de cualquier edad, gune, es una mujer de cualquier edad, ya sea virgen, casada o viuda. Pero otro de sus significados es una esposa. ¿Sí? Entonces, o es una mujer cualquiera o es una esposa. El léxico del diccionario de Vine nos dice que se utiliza de mujeres tanto solteras como casadas, o sea que nos deja igual otra vez. Y cuando vamos al de Kittel, nos dice que en general gune denota a la mujer, o sea, en contraposición al varón, eso en un primer significado A, y B, una esposa. Entonces, estos léxicos, cuando vamos a ellos, a los diccionarios, nos dicen que significan las dos cosas, gune. ¿Sí? Cuando aquí dice que el varón es la cabeza de gune, nos está dejando entendido o que es cabeza de la mujer en general o de una esposa, porque la palabra significa las dos cosas. Bueno, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber de qué nos está hablando aquí? Los emanadores ya nos dice algo al respecto. ¿Verdad? Contexto. ¿Sí? Cuando vamos a interpretar nosotros la palabra, ¿cuál es nuestra primera herramienta para interpretarla? Bueno, una muy buena es el contexto. ¿Sí? Vamos a ver de qué se está tratando el pasaje. ¿Sí? Y podemos entenderlo. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 20. ¿No dice la escritura? Hermana Doris, ¿lo alcanza a leer? Sí, gracias. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sí, aquí está hablando de una mujer en general o de una esposa. ¿Por qué? ¿Cómo sabe eso? Porque le está hablando a José precisamente en asuntos de matrimonio y se refiere a María como su mujer. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que leemos, ¿sí? Aunque diga mujer, aunque no diga esposa, nosotros entendemos que le está llamando mujer en ese contexto. ¿Por qué? Porque no simplemente habla de una mujer, dice tu mujer. Y cuando la Biblia se expresa así, incluso nosotros en el español, cuando nos expresamos así, lo que estamos dando a referir es una esposa. ¿Sí? Entonces aquí podemos entenderlo de esa manera. Por ejemplo, Mateo 14:3 dice lo mismo, que Herodes había prendido a Juan y fue encarcelado por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Qué significa aquí gune? Es una esposa. ¿Por qué? Bueno, porque aquí está diciendo que era mujer de alguien, mujer de un varón. Entonces, bajo ese contexto entendemos que mujer significa esposa. La esposa de Felipe, bien se pudiera traducir así. O María, tu esposa, bien se podría traducir de esa manera. Un texto más, Mateo capítulo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermanos o madre, o hermanas, o padre o madre, o mujer, gune, por mi nombre recibirá 100 veces más. ¿De quién está hablando aquí? ¿De mi hermana? ¿De una amiga? ¿De tu esposa, verdad? Aquí bien podría ser traducido padre, madre o esposa. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que se tiene, ¿verdad? Uno puede tener. Y tener una mujer, bajo este contexto, es tener una esposa. ¿Sí? Entonces el contexto nos puede dar a entender que aunque la palabra que se traduzca en español se ponga mujer, está hablando de una esposa. ¿Sí? Pero tenemos otros pasajes, por ejemplo, el de Lucas capítulo 13, versículos 11 y 12. Hermana Mari, vamos a leer por favor. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Sí, Jesús la ve y le dice, mujer. ¿Eso quiere decir que era esposa de Jesús? No, era una mujer del pueblo. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque, bueno, a partir de que sabemos el contexto, vemos ahí que como lo está expresando, mujer.
O sea, no dice mi mujer, sino lo habla así en general. Sí. Entonces lo que vemos en otras ocasiones cuando se refiere a una esposa es mi mujer, tu mujer, la mujer de tal. Ahora aquí no vemos eso, simplemente le llama mujer. Que claro, uno, a lo mejor aquí, como nosotros, ¿verdad? Uno tiene una esposa y le dice, oye, mujer. ¿Sí? Hablándole a su esposa, se quiere dirigir hacia ella, mujer. Pero la hermana que conoce todo el contexto, conoce la vida de Jesús, ella sabe que Jesús no estuvo casado. ¿Sí? Ella sabe que esta mujer no vuelve a aparecer. Es parte nada más de esta historia. Se habla de que había ahí una mujer, ¿sí? Estaba por ahí, solamente está describiendo una mujer que estaba presente en ese lugar. Y no nos quiere dar a entender esta palabra que era esposa de Jesús. ¿Sí? Entonces, por el contexto, nosotros podemos comprender que Gune ya no significa una esposa, sino una mujer en general. ¿Sí? Lo mismo con Lucas 22, cuando dice, pero una criada, está hablando de cuando vieron a Pedro, cuando le iban a negar a Jesús, lo vio sentado al fuego, se fijó en él, en Pedro, y le dijo, también ese estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que era su esposa de Pedro? ¿Porque le llamó mujer? No, era una mujer en general, era una mujer que estaba ahí. Entonces esta mujer, este Gune, está dicho en un sentido general y no en el sentido de ser la esposa de alguien o esposa suya. Y Lucas 23, 27 igualmente, cuando dice que ahí le seguía gran multitud del pueblo, estaban siguiendo a Jesús que iba a ser crucificado, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Sí? Entonces ahí no vamos a hablar de que eran las esposas de Jesús, las esposas de Jesús siguiéndole. No, eran mujeres en general, mujeres que le estaban siguiendo, que le estaban acompañando, porque le querían, porque le amaban, le tenían estima, ¿sí? Porque lo reconocían como su Señor, pero no porque fueran sus esposas. El contexto nos da a entender de qué se está hablando. ¿Sí? Esto es importante para cuando vamos a hacer la interpretación de algún texto bíblico. Entonces, cuando vamos nuevamente a 1 Corintios 11, y si nos seguimos leyendo ese capítulo, ¿a qué determinación llegamos cuando lo leemos? ¿Estamos hablando de las mujeres en general? ¿O estamos hablando solamente del marido con su esposa? ¿Sí? Por ejemplo, si leemos los versículos 4 al 5 y queremos intercambiarlo de esta manera, tendríamos que decir, todo esposo, no todo varón, no todo hombre, todo esposo que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda esposa que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Así tendríamos que intercambiarlo si quisiéramos hablar de que el contexto nos está refiriendo a una esposa. Pero no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no solamente las mujeres en general podían profetizar, se les fue dado ese don en aquel momento de oración y de profecía, no solamente a las casadas. Y no tendría ningún sentido que las esposas sí se sujetaran, pero las otras no. ¿Por qué? No nos está explicando el pasaje por qué. Entonces, pues no sería una interpretación muy acertada hacerlo de esta manera. El versículo 6 tendríamos que traducirlo como, porque si la esposa no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la esposa cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pero lo que nosotros sabemos es que no solamente es vergonzoso para las esposas, sino para toda mujer es vergonzoso raparse. ¿Sí? Para toda mujer lo es, entonces no tiene sentido que se esté refiriendo solamente a las esposas. Otro pasaje como el versículos 8 al 9 de este mismo capítulo, tendríamos que traducirlo como que el esposo no procede de la mujer, sino la esposa del varón o la esposa del esposo. Y tampoco el esposo fue creado por causa de la esposa, sino la esposa por causa del varón. Y esto tampoco tiene sentido porque la Escritura nos refiere todo este tema como hombres y mujeres en general. ¿Sí? No tiene sentido decir que el esposo proviene de la esposa. ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido ni ningún razonamiento lógico.
Cuando la Escritura menciona gune en este capítulo 11, está haciendo referencia a la mujer en general y al varón en general. Un varón que, por supuesto, está sujeto a Cristo. ¿Sí? Y los versículos 14 al 15, nuevamente, ¿verdad? Nos hablan de que la naturaleza de la esposa sería dejarse crecer el cabello para que le sea honroso. Pero igualmente sabemos que esto es con las mujeres en general. A las mujeres en general dejarse crecer el cabello les es honroso. ¿Sí? Bueno, entonces de acuerdo al contexto, lo que vamos viendo es que primero los Corintios 11 está haciendo referencia a mujeres en general. Las mujeres que se han entregado a Cristo tienen por cabeza, deben esforzarse por tener en cabeza al varón. ¿Sí? La sujeción, por supuesto, no es algo que los varones debamos obligar a las mujeres a llevar a cabo. ¿Sí? La mujer por sí misma debe determinarse a estar sujeta a los varones. ¿Sí? Para que no sientan regaños de nuestra parte. La mujer debe determinarse a decir, eso es lo que me manda Dios, estar en sujeción. Claro, el varón debe aprender cómo ejercer la autoridad. Sí debe aprender a hacerlo de la manera correcta. Pero ahorita esto es otro tema, ¿verdad? Estamos hablando de la sujeción de la mujer, pero sí deben existir las dos cosas. El marido, por supuesto, debe llevar a cabo acciones dentro de su autoridad que correspondan a lo que ya hablamos la semana pasada. Dirección, responsabilidad, cuidado y liderazgo. Pero igualmente dentro de la congregación los varones debemos hacerlo con las mujeres, aunque no sean nuestras esposas. Nuestra autoridad debe ser ejercida de esta manera. La autoridad del varón no es se hace lo que yo quiero, eso no es. La autoridad del varón es hacerme responsable. La autoridad del varón es cuidarlas a ustedes. La autoridad del varón es tener liderazgo, ¿sí? Y tener dirección en nuestra fidelidad a Dios, en nuestro trabajo a Dios, ¿sí? Dirigirlas, decirle vamos a hacer esto y que ustedes no se estén preocupando por esas cosas. Y lo que les decía la semana pasada, si ustedes como mujeres no lo entienden así, no entienden que nuestra autoridad es para cuidarlas, pues no les va a gustar el tema de la autoridad. Y constantemente van a decir, no, pero ¿por qué nada más ustedes los varones? No, también nosotras. Nosotros también queremos decidir. Es que esto nos concierne a toda la iglesia. También nosotros tenemos que decir, también nosotros déjenos opinar, decidir, votar. Pero tienen que entender que la autoridad está ejercida para que ustedes estén bien, estén tranquilas en cuanto a esos temas. Y como les comentaba igualmente la semana pasada, si nos empezamos a meter como mujeres sobre responsabilidades que no nos tocan, van a tener que dar cuenta delante del Señor de esas decisiones que ustedes tomaron y que los únicos que teníamos que dar cuenta éramos los varones, ¿sí? Porque todo lo que decidamos los varones vamos a dar cuenta de ello, ¿sí? Pero si ustedes también le entran no, nosotros también, pues entonces ustedes también van a dar cuenta de cosas que no tenían por qué dar cuenta de ellas, ¿sí? Esa es la cuestión, ¿sí? Que aprendamos a simplemente tener nuestros papeles y Dios juzgará justamente al final lo que hayamos hecho, ¿sí? No tengan preocupación por estos temas. Obviamente hay cuestiones donde lo que decide uno pues es pecado, ¿no? Puede serlo, ¿sí? Podemos decidir aquí algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, a partir de la siguiente semana ya no va a ser jugo de uva porque está muy difícil conseguirlo. Ahora va a ser Coca-Cola, ¿sí? Y ni modo que ustedes se queden callados, ni modo que digan, bueno, pues lo aceptamos. Pues cuando son cosas que están contraviniendo la palabra de Dios, claro, ¿verdad? Hay que decir algo al respecto. Hermano, por eso vimos con anterioridad que el varón es cabeza de la mujer, mientras tanto el varón esté sujeto a Cristo. Claro. Entonces, uno como mujer también debe de enseñarse a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, sobre todo tratándose de doctrina. Y yo creo que por ende damos por hecho, ¿verdad? Y lo vemos así
como pues, con los años vividos, vemos por hecho que donde la mujer quiere ejercer autoridad sobre el varón, ya sea en el hogar o en la congregación, hay problemas. Sí, sí, porque debe estar, como dijimos la semana pasada, tiene que estar bien delimitado. Dios es un Dios de orden, entonces tenemos que aprender a tener un orden aquí. ¿Sí? No puede ser ningún desorden. No podemos estar los dos haciendo las mismas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Tiene que haber un orden en cuanto a ello. Entonces sí pueden haber otro tipo de cosas que como varones decidamos y que no son ningún pecado, pero simplemente a lo mejor no son del agrado de toda la congregación o de algunos de ellos. ¿Saben que ahora la cena del Señor la vamos a tomar al principio de la reunión? Vamos a empezar con eso. ¿Y eso qué tiene de malo? Nada. Pero podemos empezar con que no, pero es que hermano, es que yo siempre llego tarde. Pues si empezamos con eso, luego no lo voy a alcanzar a tomar. No, bueno, pues eso tienen que sujetarse. ¿Sí? Tienen que sujetarse a lo que los varones estamos decidiendo al respecto de esa cuestión. ¿Sí? Porque no nos están dando ninguna razón que justifique que no. Hermano, entiende su razón. En este caso tú tienes la responsabilidad bien grandota porque las decisiones siempre es en junta de varones, pero pues acá no hay más varón que tú, así es que es tu responsabilidad. Sí, pues esa es la preocupación que siempre hay, ¿verdad? O que yo he tenido las veces que he estado aquí. Porque obviamente cuando uno decide algo, como varón, pues me corresponde tomar decisiones. Pero se deja de percibir de esa manera en una congregación tan pequeña. Porque ya no se percibe como que es la decisión de los varones, sino como que es la decisión de amor. Y eso afecta, ¿verdad? Entonces, ojalá que podamos dejarlo de ver de esa manera y que pueda haber un entendido de que las decisiones que yo llego a tomar lo hago pues, en mi función de varón dentro de la congregación, nada más. Sí, pues si hubiera más, pues con los demás lo veo, ¿no? Con otros lo platico. Si hubiera ancianos, pues que los ancianos decidan. ¿Sí? ¿Yo qué? Pero hermanos, bajo esta situación en la que estamos, siendo yo varón aquí, pues me van a corresponder muchas cosas, ¿verdad? Que lo que dice la hermana Mari es cierto. Creo que algunas cosas, yo leía un documento de Wayne Partain acerca de esto, de cómo en las congregaciones de pronto empezó un tema de hay que decidir entre todos. Entre todos. ¿Sí? ¿Y eso qué hizo? Bueno, eso creó una costumbre. Crea una costumbre de que pues, la autoridad del varón pues ya no se ve tan clara. Porque realmente todos decidimos. Entonces cuando ustedes como mujeres llegan a otra congregación donde no es así, dicen, no, es que aquí bien autoritarios los varones, no nos dejan decidir, ¿sí? No nos dejan nosotros que también queremos decidir, hacer. Allá en las otras congregaciones donde yo estuve, sí te dejaban, sí pues, pero pues es lo que dice la Escritura, ¿sí? No nos basamos nosotros en experiencias previas, ni yo me baso en cómo le hacían allá, cómo le hacen allá. A lo mejor allá tienen una manera de hacerlo en Missouri, pues que lo hagan, ¿verdad? Como lo hagan, pero ¿cómo lo tiene que hacer uno como varón aquí? Pues como dice Dios, no hay más. No hay más, como dice la palabra de Dios. Entonces, igualmente dentro de la congregación, los varones deben hacerlo con las mujeres, aunque no sean sus esposas. ¿En qué? En dirección, hermanos. En la enseñanza, porque tenemos que guiar a la congregación en qué vamos a enseñar, ¿sí? En qué temas vamos a tocar. Eso lo deciden los varones. ¿En qué nos tenemos que enfocar ahorita? Y si la congregación empieza a decir, no, hermano, esos temas no, esos no nos gustan, mejor toquen otros, pues ahí se está perdiendo la sujeción. ¿Sí? También en decisiones, porque los varones tienen autoridad para decidir. Es bien sabio, bien sabio, que los varones escuchemos a las mujeres, que escuchemos lo que tienen que decir al respecto de lo que queremos hacer. ¿Sí? A lo mejor tienen algún consejo, alguna opinión que pueda aportar bastante. Pero la realidad es que la decisión la tienen que tomar los varones al final. Si no, ¿en dónde está la autoridad? ¿Sí?
Hablamos la semana pasada de que esa autoridad debe ser bien clara, debe estar bien marcado, que hay alguien que tiene la autoridad, ¿sí? Entonces, en cuanto a decisiones, ¿sí? Pues eso lo van a decidir los varones. Aunque sí debemos de ser sabios en escuchar las opiniones del resto de la congregación. Como que yo les diga, hermanos, nos vamos a empezar a reunir en vez del miércoles, el sábado, a las 7 de la mañana. No, hermano, pues a esa hora estamos ocupados, o trabajamos, o... No, pues no me importa, el sábado a las 7 de la mañana. Pues eso no es un buen ejercicio de la autoridad. Tengo que escucharles. No, hermano, está mejor a esta hora, todos podemos. Ah, bueno, pues en ese día, ahí está. Y en la corrección bíblica, ¿sí? Porque la disciplina también, hermanos. Los varones tenemos que tomar parte en ello. No tiene que empezar a haber ahí corrección, disciplina de unos con otros allá aparte. Y luego los varones, ¿dónde nos dejan? Ya está ahí uno todo disciplinado, todo regañado, todo. Y los varones ni en cuenta. Tiene que haber dirección de parte de los varones también en ello, ¿sí? También tienen que saber acercarse a los varones para ese tipo de cuestiones, ¿sí? El tema de proponer cosas para que hagamos como iglesia. ¿A quién le toca eso? Los varones, ¿sí? A nosotros nos toca ver qué trabajo tenemos que hacer, las ofrendas, en qué las vamos a utilizar, ¿sí? Porque finalmente son de Dios, ¿sí? Entonces todo ese tema hay que aprender a dejárselo a los varones, que tomen decisión sobre ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, sí, para que haya límites bien establecidos. Responsabilidad, rendirle cuentas a Dios en oración y vigilancia. Tenemos que estar al pendiente los varones, ¿sí? De la congregación. En su crecimiento espiritual, ¿qué necesitan? Como congregación, ¿qué se necesita? ¿De qué tenemos que hablar ahorita? ¿Qué temas tenemos que tratar? ¿Qué asuntos es necesario que tratemos? No puedo venir yo nada más, me paro aquí el día domingo y ya, es todo lo que hago para ustedes. Tengo que ver sus necesidades por su crecimiento. Discernir a quién le dejamos las funciones, a veces que es necesario que se hagan. Aquí nos pone un ejemplo de las mujeres que a veces enseñan a otras mujeres, enseñan a niños. Pero yo se los decía allá en Guadalajara cuando estuve con ellos. Bueno, y ni modo que se estén enseñando entre ustedes, que está bien, pero ¿qué se están enseñando? A veces uno ni enterado está, ¿qué se están enseñando unas a otras? Pues uno tiene que tener conocimiento de eso. Y si la que está enseñando es una hermana disciplinada, una hermana que no está llevando su vida espiritual correctamente, pues ahí también damos responsabilidad a los varones sobre eso, ¿sí? Podemos hablar de no permitir que las mujeres carguen con peso espiritual que nos corresponde a nosotros como varones, ¿sí? No ponerles este peso porque se me hace más cómodo, ¿sí? Se me hace más cómodo que mejor ustedes decidan, que ustedes digan. No, o sea, uno tiene que tener responsabilidad sobre esas cosas, ¿sí? Entonces todo eso es bien importante. Todo ya lo dijo la hermana María ahorita. El varón tiene que tener buen conocimiento de lo que es la ley de Dios para poder hacer esto. Cuidado, ¿sí? Crear espacios seguros para que ustedes puedan crecer en armonía dentro de la iglesia, que puedan ser escuchadas. Y las cosas que necesiten ser escuchadas, bueno, uno tiene que poner esos espacios, ¿verdad? Y que no se sientan ustedes hechas a un lado, como que no importan. Los varones tenemos que trabajar en eso, ¿sí? En todo lo que ustedes puedan necesitar, y necesitan ser corregidas también. Intervenir cuando otros abusan espiritualmente de ellas también, ayudarles en eso. No ponerles trabajos, ¿verdad? Un exceso de trabajo que estén haciendo y haciendo y haciendo. Ni como carga ni como sustitución de lo que los varones debemos estar haciendo, ¿sí? Y bueno, finalmente liderazgo. Eso termina. Poner un corazón dispuesto al servicio antes de exigirlo. Si queremos que ustedes tengan un cierto comportamiento dentro de la iglesia, que eso le mandaba a hacer a Timoteo como predicador. Sé ejemplo en todo, ¿sí?
No, pero que estoy muy joven. Nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en todo esto. Entonces, como varones, lo que pedimos de ustedes, tenemos que poner nosotros primero el ejemplo. Tenemos que inspirarlas a ustedes, motivarlas a que sigan el ejemplo de Cristo. Tenemos que reconocerles lo que hacen, sus virtudes, sus capacidades, para que las pongan al servicio de Dios. Todo eso, no menospreciarlas. Eso es importante. Y lo que se le pedía a Timoteo y a Tito, preparen a otros hombres para que lideren también, para que tengan ese liderazgo en la congregación. Y que no se vean ustedes obligadas a hacer las cosas, porque no hay varones maduros, no hay varones entendidos para hacer las cosas. Como hombres debemos de procurarlo bastante, ¿sí? Que no llegue el día en que ni modo, ustedes, hay varones, pero ustedes tienen que hacer las cosas, porque este otro no se anima, no quiere, no sabe. Nosotros tenemos que preparar varones para que ustedes no se preocupen por este tipo de temas.